Bueno, hoy presentamos fórmulas más importantes del Excel. Suma. Esta fórmula suma los valores de las celdas en su interior. Soporta tanto celdas separados como intervalos. Resta. Para restar los valores de dos celdas, debes usar el símbolo de resta entre ambas. Multiplicación. Para multiplicar los valores de dos celdas, debes intercalar entre ellas un asterisco. División. Para dividir los valores de dos celdas, debes incluir entre ellas la raya. El promedio. La fórmula promedio devuelve el valor de promedio aritmético de las celdas que pases o rango de celdas que pases como parámetro. Ahí vemos el resultado del promedio y la fórmula, que es igual promedio, entre paréntesis, las celdas con números. Y el otro fórmula del Excel es el máximo y el mínimo. Si en lugar de querer saber la media aritmética, deseas conocer cuál es el mayor valor o el menor valor de un conjunto, tienes a tu disposición dos fórmulas de nombres previsibles, el máximo y el mínimo. La puedes usar con celdas separadas o rangos de celdas. Y la otra fórmula es el sí-error. Y la fórmula sí-error es una fórmula que te sacará de más de un punto. Con ella puedes evitar los errores. Esta fórmula te permite devolver un valor en el caso de que otra operación resuelte un error. Esto es bastante común con divisiones, pues cualquier división entre 0 dará error, pudiendo provocar una reacción en cadena de error. Y la fórmula sí. Es una de las fórmulas más potentes de Excel, y es que con ella puedes devolver un resultado distinto según si se cumplen las condiciones. De este modo, podrías usarlo para que un celda diga aprobado si otra es un número superior a 5 o suspendido si es inferior. Y el fórmula contará. La fórmula contará es una fórmula de las que nos sirve para contar valores, a diferencia de simple contar. El contará cuenta también valores que no sean números. Lo único que ignora son las celdas vacías, de modo que te puede ser útil para saber cuántas entradas tiene una tabla, independientemente de si los datos son números o no. Y la última fórmula, el contar sí. La fórmula contar sí es una especie de mezcla de las dos anteriores. Contará el rango de celdas especificado siempre si cuando cumplan ciertos requisitos. Estos puede ser que tengan cierto valor o que cumplan ciertas condiciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Bye. Bueno, hoy presentamos fórmulas más importantes del Excel. Suma. Esta fórmula suma los valores de las celdas en su interior. Soporta tanto celdas separados como intervalos. Resta. Para restar los valores de dos celdas, debes usar el símbolo de resta entre ambas. Multiplicación. Para multiplicar los valores de dos celdas, debes intercalar entre ellas un asterisco. División. Para dividir los valores de dos celdas, debes incluir entre ellas la raya. El promedio. La fórmula promedio devuelve el valor de promedio aritmético de las celdas que pases o rango de celdas que pases como parámetro. Ahí vemos el resultado del promedio y la fórmula, que es igual promedio, entre paréntesis, las celdas con números. Y el otro fórmula del Excel es el máximo y el mínimo. Si en lugar de querer saber la media aritmética, deseas conocer cuál es el mayor valor o el menor valor de un conjunto, tienes a tu disposición dos fórmulas de nombres previsibles, el máximo y el mínimo. La puedes usar con celdas separadas o rangos de celdas.
Y la otra fórmula es el sí-error. Y la fórmula sí-error es una fórmula que te sacará de más de un punto. Con ella puedes evitar los errores. Esta fórmula te permite devolver un valor en el caso de que otra operación resuelte un error. Esto es bastante común con divisiones, pues cualquier división entre 0 dará error, pudiendo provocar una reacción en cadena de error. Y la fórmula sí es una de las fórmulas más potentes de Excel, y es que con ella puedes devolver un resultado distinto según si se cumplen las condiciones. De este modo, podrías usarlo para que un celda diga aprobado si otra es un número superior a 5 o suspendido si es inferior. Y el fórmula contará. La fórmula contará es una fórmula de las que nos sirve para contar valores, a diferencia de simple contar. El contará cuenta también valores que no sean números. Lo único que ignora son las celdas vacías, de modo que te puede ser útil para saber cuántas entradas tiene una tabla, independientemente de si los datos son números o no. Y la última fórmula, el contar sí. La fórmula contar sí es una especie de mezcla de las dos anteriores. Contará el rango de celdas especificado siempre si cuando cumplan ciertos requisitos. Estos puede ser que tengan cierto valor o que cumplan ciertas condiciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Bye.